Vale. Buenos días a todos. Primero de todo, pues daros las gracias por hoy asistir a este webinar que mueven nuestros compañeros de Soler y Palau Colombia. Sabemos que os conectáis desde diferentes lugares, así que primero de todo eso, daros los buenos días y daros las gracias por estar aquí. Un poco voy a pasar a presentarme. Yo soy David Ureta y hago funciones de Product Manager dentro del departamento de Marketing Producto de Soler y Palau. Y en este caso es Soler y Palau las oficinas centrales que se encuentran en Barcelona. Y es un poco la ubicación que tenemos y bueno, somos un departamento con diferentes product managers y cada uno un poco atendiendo a diferentes áreas. Un poco para ir más adelante, un poco qué es lo que trato, pues bueno, yo soy responsable de un poco lo que os voy a compartir a todos vosotros esta mañana, sobre todo de sistemas de demanda controlada de ventilación, con todo un poco lo que está relacionado con ello. Un poco entrando un poco más en detalle con lo que me gustaría compartir con cada uno de vosotros esta mañana, vamos a tratar principalmente tres temáticas. Es cierto que esto es posible que alargue un poquito más el webinar, pero sinceramente son tres temáticas, o bueno, sí, tres temas que están muy relacionados y creo que lo bueno es que os vais a poder llevar pues una imagen bastante completa de todo lo que vamos a compartir esta mañana. Así que os recomiendo que prestéis atención y que aguantéis hasta el final. Vamos a hablar de sistemas de demanda controlada de ventilación, lo vamos a llamar de forma resumida DCV. Luego hablaremos de los ventiladores EcoBat, que está muy relacionado con el tema EC Technology. Y finalmente vamos a hablar de sensores inteligentes AirSense. Y bueno, al final, pues bueno, ir apuntando cualquier duda o cualquier cosa que queráis compartir, porque abriremos un espacio de dudas y de preguntas. Un poco como podéis ver aquí en esta imagen, estos tres círculos de color verde, un poco vienen a representar parte de lo que vamos a hablar durante esta mañana. Hemos titulado el webinar como Smart Ventilation Systems para un poco tratar de, primero de todo, para hacer el título un poco más corto y luego para tratar de tener una temática que englobe las diferentes cosas que vamos a hablar esta mañana. La DCV que os acabo de mencionar hace un momento, la podéis ver aquí a la izquierda, es un poco lo que va a representar la capacidad que va a tener mi sistema de ventilación para adaptarse a la demanda que haya en cada momento. Luego vamos a ver un poco lo que es la EC Technology o ventiladores EcoBat, que es la capacidad que va a tener mi ventilador o mi unidad de ventilación para consumir menos electricidad en este caso. Y luego vamos a ver un poco de repaso, un poco en puntillas, vamos a ver un poco lo que es unidades de recuperación de energía. No vamos a entrar muy en detalle, pero sí que lo vamos a ver en un caso práctico que vamos a ver más adelante. Bien, de acuerdo. Pues empezamos un poco ya con lo que son sistemas de demanda controlada de ventilación o DCV. Y bueno, me gustaría, y es lo que voy a hacer, es hacer un poco de contexto político, porque creo que es interesante tener este contexto. Es un poco un contexto geopolítico y en este caso nos tenemos que remontar al año 92, ¿vale? En el año 92 se realizó una cumbre que se llamó la Cumbre de la Tierra. Era una cumbre movida por las Naciones Unidas y fue una de las primeras veces que se puso encima de la mesa el tema y el concepto del cambio climático. Un cambio climático que todos hemos escuchado y sí que es cierto que se puso encima de la mesa, bueno, pues como un gran desafío. Sí que es cierto que ahora estamos viendo otros tipos de desafíos que nos están afectando más al corto plazo, ¿no? Con esta pandemia que estamos todos viviendo. Pero sí que es cierto que el tema del cambio climático sigue estando ahí y sigue siendo una realidad. En el año 94 es cuando, digamos, dentro de las Naciones Unidas, pues se creó esta convención marco, la CMNUCC, que de alguna forma se iba a encargar de propulsar medidas
con el máximo, digamos, aval posible de los máximos Estados miembros posible para ir generando soluciones para intentar combatir este cambio climático. En el año 97, y esto seguro que a todos vosotros lo habéis escuchado hablar, el famoso Protocolo de Kioto. En ese año, en Kioto, pues bueno, se marcaron y se firmaron una serie de medidas que era un poco una respuesta mundial que tenía que haber de cara a este cambio climático. Y se marcaron unas metas fijadas para el año 2020, que le llamaban los 2020 Goals. Luego vamos a hablar un poco más en detalle de ellos. Luego en el año 2015, y esto ya es más reciente, hubo el Acuerdo de París. Principalmente el Acuerdo de París en lo que consistió es en reafirmar unas medidas que ya se habían tomado en el año 97, acelerarlas e intensificarlas, es decir, poner un poco más de dinero encima de la mesa para que esto realmente de los objetivos para el 2020 se pudieran cumplir. Y finalmente, pues bueno, este año 2020 tenía que haber creo que era en noviembre, una cumbre en Glasgow, un poco para evaluar si todas esas cambios, todas esas respuestas que se habían propuesto, pues se habían alcanzado o no. Y bueno, un poco debido al COVID, pues esta cumbre está pospuesta para el año 2021. Un poco avanzando en este contexto político, me gustaría pararme un poco en acciones que se llevaron a cabo en la Unión Europea y las introduzco porque al final es un poco lo que ha movido un poco estos tipos de sistemas. Con el protocolo de Kioto, pues la Unión Europea marcó los 2020 Goals que os he comentado antes, que son estos que veis aquí en pantalla, es decir, reducción de un 20% de las emisiones de gases invernadero, hacer que la cuota de energías renovables ascendiera a un 20%, y finalmente mejorar en un 20% la eficiencia energética. Esto luego al final se fue traduciendo en normativas de obligado cumplimiento que tenían que seguir todos los Estados miembros. Hubo una primera, que es la EPBD, que la que veis aquí, la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios, que de alguna forma esta directiva lo que marca es clasificar energéticamente pues tu vivienda. Ya puede ser un apartamento, como una casa grande, como una edificación. El objetivo era, pues, según qué clasificación energética tenía la vivienda, pues podía tener una serie digamos, ventajas administrativas en cuanto a impuestos. ¿Qué marcaba que un edificio tenga una mejor o una peor letra? Bueno, los aislamientos, los materiales utilizados y también un poco el mobiliario, en este caso a nivel de electrodoméstico, que hay instalado en su interior. Esto por un lado. Esto no afecta demasiado al campo de la ventilación, pero la siguiente directiva que os menciono ahora, la Directiva de Diseño Ecológico, o muy conocida en el sector como ERP, esta sí que de alguna forma entraba y atacaba de forma directa a lo que es el campo de la ventilación, que es el que dominamos. Con esta directiva sí que entraba ya concretamente al producto y de alguna forma lo acababa como evaluando y dándole también una letra energética de esta forma, considerando que energéticamente era mejor o peor. ¿De acuerdo? Esto es un poco en cuanto a lo que es el contexto político. Por tanto, lo dejamos ahí, lo dejamos guardado porque luego veremos que todo cobra un poco de sentido. Y ahora me gustaría avanzar hacia el que es el contexto propio, el nuestro, al sector de la ventilación. Vamos a ver dos cosas. La primera, como veis ahí arriba, es las mejoras en el aislamiento térmico. Este tipo de mejoras las estamos viendo porque van evolucionando a medida que también va evolucionando la tecnología. Entonces estamos experimentando en los últimos años pues un gran avance en cuanto a aislamientos térmicos. Por tanto, estamos teniendo cada vez pues edificaciones mejor aisladas, por tanto edificaciones que pasan a ser, digamos, como más impermeables o, dicho de otra forma, menos transpirables, y esto está haciendo que la ventilación pase a tener un papel mucho más importante porque sí que acaba siendo el elemento que permite tener una buena calidad de aire interior. El segundo punto es un poco la estrecha relación demostrada que hay entre el confort que una persona tiene en el interior de un edificio con la productividad que tiene. Y no hablo solamente de productividad laboral, hablo incluso también de productividad personal, de estado de ánimo.
Si a esto le sumamos que pasamos gran parte de nuestro tiempo en espacios interiores, eh, evidentemente el tema confort, productividad pasa a ser algo importante a tener en cuenta en la ventilación. Siguiendo un poco en el contexto de ventilación, me gustaría hacer una comparativa de dos instalaciones que conviven en las edificaciones. No son las únicas dos que hay, pero sí que son dos tipos de instalaciones que están estrechamente relacionadas y que de alguna forma tienen objetivos diferentes. Por un lado podemos ver aquí en color verde la ventilación, por otro lado podemos ver la instalación, en este caso de aire acondicionado. Pues bien, la ventilación tiene como objetivo pues, tener una calidad de aire interior, como hemos visto en la imagen anterior, ostras, pues que pueda parecer que estoy prácticamente en el exterior en cuanto a calidad de aire. En cambio, el aire acondicionado, su objetivo principal y por el que le da razón de existir es aportar una calidad térmica. Bien, como hemos comentado, la calidad de aire interior busca un aire puro, la calidad térmica busca una temperatura confortable. Y aquí es un poco un tema importante. El aire puro lo voy a conseguir haciendo muchas renovaciones ahora. Es decir, cuanto más veces sea capaz de renovar el aire que tengo en el interior de mi estancia, eh, más similar va a ser al aire que me encuentro en mi exterior. En cambio, el aire acondicionado, para poder tener una temperatura confortable, por tanto, una temperatura estable, cuanto menos renovaciones hora tenga, mejor. Porque de esta forma al sistema le es más fácil mantener cierto equilibrio. Bueno, pues como podemos ver aquí, pues sí que es cierto que hay un poco de conflicto entre lo que busca el sistema de ventilación con lo que busca el sistema de aire acondicionado. Y aquí es importante pues, buscar soluciones, adoptar tecnologías que ayuden a mantener este equilibrio de una forma sana y de una forma que las dos instalaciones puedan coexistir de una forma adecuada. Y aquí es donde, bueno, podemos entrar claramente y de lleno en el concepto de demanda controlada de ventilación. Un poco para Soler y Palau enclavamos la DCV como una tecnología. Una tecnología, en este caso, no de forma exclusiva, pero en este caso enfocada al ámbito de la ventilación, que tiene como principal objetivo cuantificar el cuándo, el dónde y el cuánto yo ventilo para tener un objetivo final y muy claramente marcado de tener control sobre la calidad de aire interior en mi edificación. Una vez descrita lo que es la DCV, podemos empezar a hablar de componentes. A nivel básico y a nivel conceptual, nos vamos a encontrar con tres componentes. El primero que nos encontraremos son los sensores. Los sensores, como podéis ver aquí en imagen, hay de muchos tipos y de muchas formas. Podemos ver sensores que son del tipo para instalar en conducto, sensores que quizás están leyendo humedad o temperatura o CO2. Podemos encontrar sensores de presencia que seguramente lo que harán es activar, bascular un relé. Podemos encontrar sensores de lecturas de presiones para emitir una señal. Y podemos encontrar sensores superficiales que lo que hagan es una lectura pues, de humedad, de temperatura, de CO2 o de VOX o COVs, como lo hayáis escuchado más. Normalmente estos sensores suelen ser pasivos, es decir, en sí ellos mismos no tienen una inteligencia propia. Por tanto, el siguiente componente que siempre va a ser necesario en un sistema de DCV van a ser un elemento de control. Este elemento de control también puede ser de muchas formas. Puede ser un elemento de control una boca bicaudal. Es también un elemento de control. ¿Por qué? Porque me va a modular el caudal del aire abriendo o cerrando más esa compuerta. Habrán elementos de control que es propiamente dicho es el típico control que todos conocemos, en el que recibe un input procedente, disculpar, de un sensor y emite una señal inteligente. También un control sería una compuerta motorizada, una compuerta que según, pues, por ejemplo, el parámetro de CO2 que llegue, pues se abra más o menos esta compuerta. Y luego, bueno, pueden haber, que luego lo veremos al final, algunos sensores
que tienen capacidad de ser, aparte de sensor, también control. Y por último, evidentemente, lo que vamos a necesitar es ventiladores, unidades de ventilación. Y aquí entran tanto ventiladores de simple flujo como ventiladores tipo recuperadores de calor que son de doble flujo, elementos para instalar en cubierta, en falso techo, etcétera. Bien, por tanto, antes de avanzar en la DCV, creo que es bueno, hemos visto un poco el contexto político, que da pie a normativas que nos acaban empujando hacia estos tipos de tecnologías. Creo que es interesante y muy importante y pertinente el ver qué oportunidades nos ofrecen las realidades actuales para, de alguna forma, poder promover el uso de sistemas de este estilo de demanda controlada de ventilación. El primero es conocer que dentro de un edificio, pues bueno, hay diferentes instalaciones que generan un consumo eléctrico, un consumo energético, mejor en el caso en este momento, y la ventilación es uno de ellos. No es el único, podemos ver aquí en esta repartición, pero lo que sí que es importante conocer, y lo veremos luego en un caso práctico, es que la ventilación tiene en sí un consumo propio de sus propios, digamos, ventiladores, que a su vez hay motores que hay que alimentarlos. También tiene un consumo energético indirecto sobre el sistema de climatización, ya sea en su modo de generación de calor como en su modo de generación de frío. Luego lo veremos. La siguiente oportunidad directa es la realidad de que cuando se construye un edificio, llega el momento que cuando se dimensiona la instalación de ventilación, en este caso, se suele dimensionar pensando en aforos máximos. Estos aforos normalmente vienen definidos por una serie de tablas que marcan la densidad de ocupación por metro cuadrado. La realidad es que normalmente estos edificios nunca están ocupados al 100%, o al menos no están ocupados al 100% siempre. ¿De acuerdo? Por tanto, normalmente tenemos sistemas de ventilación que están dimensionados para máximos. Por tanto, si esos sistemas funcionaran siempre al 100%, estaríamos seguramente derrochando energía. Por tanto, ser capaces de crear un sistema que sea em, capaz de adaptar la demanda, es decir, los metros cúbicos hora, el caudal de ventilación que vehiculo a cada momento, evidentemente es una gran oportunidad que va a ayudar claramente a bajar el consumo energético. Luego, aparte, los sistemas de CV nos ofrecen ventajas directas. La primera, como acabamos de mencionar, es el ahorro energético. La segunda, es como una acción colateral, pues una reducción de factura eléctrica. Y la tercera, y no menos importante, es el confort térmico, el confort en cuanto a calidad de aire que percibe una persona al estar en un ambiente adecuado. Y por último, la última ventaja directa que podríamos sacar aquí a la luz es el coste de ciclo de vida. Si consideramos que un sistema de ventilación, un ventilador, pues tiene una vida útil de aproximadamente 10 años, si sacáramos la foto de lo que nos ha costado durante esos 10 años de vida, veríamos que lo que suele costar un poco más al inicio de decantar, sobre todo a los encargados digamos, instalar estos sistemas, es decir, no de prescribirlos, sino de al final poner el dinero encima de la mesa para que se acaben instalando en una edificación real, es la inversión inicial. La inversión inicial es cierto que inicialmente es mayor, pero luego, si la comparamos en un coste de ciclo de vida de 10 años, significa el 10%. Eh, el mantenimiento pasaría a ser un 5%, lo que va a acabar pesando más, lo que de alguna forma va a acabar cayendo más sobre el tejado del usuario, va a ser la energía consumida, que podrá alcanzar cifras del 85%. Por tanto, cualquier medida que ayude a reducir esa energía consumida directamente es beneficiosa. Entrando más en temas ya específicos, un poco más técnicos, vamos a hacer un repaso un poco genérico, quizá a muchos de vosotros todo esto ya os suena, pero va a estar bien un poco reforzarlo. En cuanto a un sistema de ventilación, cuando yo empiezo a pensar en él y de qué forma yo lo ataco, podríamos sacar claramente dos zonas dentro de cualquier edificación. Una zona que se llama propiamente seca,
y una zona que es húmeda. Lo más importante que me gustaría transmitiros con esta diapositiva es entender que no se tratará, dentro de la DCV, no se tratará igual una zona seca que una zona húmeda. Y sobre todo en cuanto tanto a sistemas de control como qué tipología de sensores yo tengo en cuenta en esas zonas. En una zona seca, lo más normal es que lo que tenga más relevancia o lo que me pueda dar un parámetro más acertado es la lectura de temperatura, la lectura de CO2 o la lectura de VOC o compuestos volátiles orgánicos. Y aquí abro un pequeño paréntesis por si alguno nunca ha escuchado hablar de lo que son los VOCs o los compuestos orgánicos volátiles. Son una serie de gases que lo que generan están estrechamente relacionados con los olores. ¿Vale? Suelen ser gases que suelen estar relacionados con alcoholes, con acetonas, y suelen existir en bastantes elementos que hay dentro de las estancias. Llámese aparato eléctrico, aparato electrónico, ya sea pinturas, ya sea barnices en muebles. Por tanto, suelen ser lecturas que suelen aparecer o existir en zonas secas. Zonas húmedas, pues bueno, normalmente el parámetro más relevante seguramente va a ser la humedad o el olor. ¿Vale? Un poco avanzando en los sistemas, vamos a definir sistemas monozonas y sistemas multizona. Y vamos a empezar por los monozona, que de alguna forma lo van a definir todo. Evidentemente, la propia palabra lo define. Cuando yo hablo de un sistema monozona, estoy hablando de que mi sistema de ventilación va a estar, digamos, extrayendo e impulsando aire de una única estancia. O al menos de una estancia, quizá podrían ser más de una, pero lo que es importante tener en cuenta es que como solo va a haber un único sensor, este sensor tiene que ser del tipo que sea realmente relevante, ¿vale? Y evidentemente solo vamos a poder obtener lectura de una única estancia. Por tanto, para hacerlo bien, normalmente en un sistema monozona, el ventilador es exclusivo, única y exclusivamente para esa zona. ¿Qué componentes tendremos? Bueno, los que hemos visto antes. Pues vamos a tener un sensor, un control y una unidad de ventilación. Una vez que tenemos definido cómo es un sistema monozona, vamos a ver los modos de control. Y aquí vamos a encontrar tres modos de control. El primero es el que en el sector se suele conocer como CAV, haciendo referencia a Constant Air Volume, es decir, sistemas de control que lo que buscan es mantener un caudal de aire constante en toda la curva de ese ventilador. Como podemos ver aquí, en el eje X pues hay una consigna y mi ventilador lo que va a hacer es ir adaptando la presión eh, que genera la instalación, ¿vale? Para seguir manteniendo ese caudal hasta que el ventilador sea capaz de mantener esa presión. Llegará un momento que la presión va a ser tan elevada que el ventilador no va a ser capaz de mantener esa consigna de caudal. ¿Dónde tiene sentido o dónde normalmente se utilizan estos sistemas? Suelen ser sistemas de aporte de aire en el cual hay una etapa de filtración. ¿Por qué? Bueno, pues que el motivo es que el filtro cuando está limpio tiene una pérdida de carga muy baja, por tanto podríamos decir que nuestro ventilador trabajaría en la parte baja de la consigna. Por tanto, el filtro se va ensuciando y a medida que se va ensuciando, la pérdida de carga que genera mi instalación es mayor, por tanto el ventilador va acelerando, el control va haciendo que el ventilador acelere hasta un punto máximo, que sería el punto máximo de la curva del ventilador. Esto también se utiliza bastante en sistemas de aire acondicionado, de climatización. Hay sistemas que son de tubo, es decir, que lo que tiene es un sistema de recirculación de aire por conducto y suelen tener alguna caja de mezclas donde parte de ese aire que se recircula hay una parte que es aire que entra, digamos, no viciado desde el exterior. Suelen ser sistemas donde un control de tipo CAV suele ser bastante útil.
Bien, avanzando un poco en los modos de control, nos encontramos luego digamos, seguramente el más extendido, el más típico, que es el VAV, el Variable Air Volume. Aquí es bastante simple, es decir, yo tengo por un lado un parámetro que puede ser CO2, humedad, temperatura, etcétera, y por otro lado tengo otros parámetros que es el de qué caudal de aire quiero mover. Entonces yo lo que fijo es, por ejemplo, para un caudal de aire mínimo, pues yo quiero que se dé cuando mi concentración de CO2 sea, por ejemplo, 400 partes por millón. Y en cambio quiero que cuando tenga 2000 partes por millón, es decir, concentración máxima de CO2, por ejemplo, pues mi caudal sea máximo. Entonces, entre ese mínimo y ese máximo se hace una pendiente totalmente proporcional y el sistema va adaptando su caudal dependiendo de, en este caso, el input que llega del sensor. Bien, otro modo de control, el más simple, pero no por ello el menos útil, es el sistema de control mínimo-máximo. Y esto es muy fácil. Tienes un sensor que a partir de cierta consigna pues cambia de posición y esto pues puede hacer que mi sistema pues vaya a una velocidad baja y de golpe salte a una velocidad lenta. ¿Por qué digo que es el sistema más simple? Bueno, esto es evidente. ¿Por qué no tiene por qué ser el menos útil? Bien, porque hay veces que atacamos sistemas donde el caudal de aire que se mueve es muy bajo. Y seguramente al final hay que mirar también por un tema económico. Seguramente si yo lo que estoy vehiculando es poco caudal de aire, seguramente no tenga sentido instalar una sonda de CO2 con el coste que tiene, luego un control proporcional. Seguramente será mucho más simple colocar una boca bicaudal que dependiendo de mi presencia, pues bascule entre un caudal mínimo y máximo. Luego lo veremos en un ejemplo. Y bueno, como dicen que una imagen vale más que mil palabras, pues os voy a poner un vídeo que también lo podréis encontrar en el portal de Solir Palau, en YouTube. Es un vídeo que va a ejemplificar un sistema monozona. Vamos a ver si me funciona un segundito. Vale, de acuerdo. Vamos a ver el vídeo. Es un sistema monozona, que es el que acabamos de definir ahora mismo. En este caso vamos a atacar, como ya hemos comentado, un espacio que es diáfano, por tanto solo tenemos un parámetro de sensor y el uso que se le da a esta instancia, pues bueno, es una zona que podría ser una pizzería, por ejemplo, y vamos a atacar lo que es la ventilación de la zona de aforo donde está la gente, digamos, pues disfrutando de las pizzas. Vamos a ver un, Vamos a ver que existe en este caso y decidimos que va a haber un sensor de CO2, que este sensor de CO2 va a enviar una señal no inteligente a un control, que este control le dará la señal inteligente al ventilador y el ventilador irá modulando su caudal a medida de que vaya habiendo más aforo. Sabemos que si hay más aforo el CO2 aumentará, por tanto la sonda de CO2 es la que se encargará de detectar ese aforo que va aumentando ir modulando en este caso el control en los metros cúbicos hora que extrae el ventilador que tenemos en falso techo. ¿Vale? Y es lo que representamos con este vídeo. ¿Sí?
Vale, bueno, espero que hayáis podido ver bien el vídeo. Si no, no os preocupéis porque nuestros compañeros de Soler Palau Colombia os harán llegar un PDF con la presentación donde saldrá el link directo para poder ver este vídeo. Seguimos un poco con los sistemas de CV, que era el tema que estábamos tratando. Hemos definido el sistema monozona, pues ahora vamos a avanzar hacia el multizona. Este sistema multizona en sí, conceptualmente, es como muchos sistemas monozona, que al final cada uno de esos sistemas monozona, en vez de disponer un ventilador individual para ellos mismos, lo que tienen es una compuerta motorizada. ¿Por qué? Porque al final estos sistemas multizona, normalmente, lo que hay es una única unidad de ventilación bastante grande, que suele ser la que da servicio a todo el edificio. ¿Vale? Por tanto, nos solemos encontrar que esta unidad de ventilación suele estar encubierta y abastece al resto de cada sistema monozona. Evidentemente, cada sistema monozona tiene su sensor. Cada sensor es específico para ese sistema. Habrán monozonas que nos interese en un lugar tener humedad, en el otro tener CO2 y en el otro quizá tener presencia. Y cada uno de estos sistemas monozona es independiente, es decir, hace que su compuerta, la compuerta motorizada a la cual está relacionada, pues bascule de forma independiente a las demás. Entonces, claro, la pregunta es, ostras, ¿cómo hacemos ahora para que mi ventilador se dé cuenta de qué está pasando aguas abajo en cada una de estas compuertas? Bien, la forma que tenemos para realizarlo es mediante la presión. ¿Qué presión? La diferencia de presión que hay entre lo que es el ambiente y lo que es el interior del conducto. ¿Qué sucederá cuando se abran muchas compuertas? La presión que hay dentro de mi conducto, el conducto que llega a mi unidad de ventilación, es decir, el conducto que concentra todos los ramales, la presión bajará. ¿Qué sucederá cuando las compuertas se cierren? Que la presión subirá. ¿Vale? Por tanto, y ya podemos introducir el siguiente sistema de control, es que de forma automática, cuando estemos ante un sistema multizona, nuestro elemento de control del ventilador siempre va a ser del tipo COP, Constant Pressure. Es decir, yo lo que busco en este caso es mantener una presión constante. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Vale? La presión no va a variar. Lo que va a hacer es que mi ventilador va a ir cambiando ese caudal para mantener esa presión de referencia que marcamos. Bien, ahora tenía preparado otro vídeo. Yo voy a intentar colocarlo. Este vídeo es un ejemplo de un sistema multizona y veréis que lo que vamos a intentar representar es un edificio, en este caso de oficinas, pero esto podría ser válido tanto hospitales, hoteles, centros comerciales, etcétera. Nos vamos a centrar únicamente en la planta de abajo, el resto de plantas se podría actuar de la misma forma. Y en este caso vamos a tratar, pues bueno, en este caso es un despacho pequeñito. Entonces, como hemos comentado antes, al final este despacho pequeñito albergará máximo a una o dos personas, pues lo vamos a hacer con un sistema de control tipo mínimo máximo. ¿Cómo va a ser este sistema de control? Bueno, un detector de presencia y una compuerta que va a bascular entre un mínimo y un máximo si detecta que alguien entra. Entra alguien dentro de este despacho, el sensor se da cuenta, por tanto la compuerta se abre. Luego al lado pues tenemos otro espacio monozona y este caso, como es una sala diáfana, pues lo vamos a tratar por CO2. ¿Por qué? Porque cuando tenemos lugares donde hay gente y la gente es cambiante, es decir, hay movimiento de personas que van y vienen, entran y salen, el CO2 suele ser el elemento de control más fiable. Por tanto, colocamos una sonda de CO2 que envía una señal, en este caso a un módulo de control, y como estamos hablando que es un sistema multizona, aquí no hay un ventilador, sino lo que vamos a hacer es modular una compuerta motorizada, en este caso proporcional.
más CO2, más abertura, menos CO2, menos abertura. Luego al final tendríamos en cubierta, pues en este caso hemos representado una unidad de recuperación de energía y que, como hemos comentado, que es un sistema multizona, sí o sí va a estar trabajando a presión constante. Bien, ahora lo que veremos, ya para acabar este vídeo, es una secuencia en el cual vamos a ver cómo es una secuencia de una jornada laboral de 12 horas que empieza cuando aún es oscuro, y vamos a ver cómo se empieza a llenar el edificio de personas, y vamos a ver que la presión de referencia, la presión que se lee, disminuye. Por tanto, vamos a ver cómo el sistema de ventilación acelera, aumenta sus metros cúbicos hora, hasta que otra vez la presión llega a la línea roja, que es nuestra presión de referencia. Luego veremos cómo al mediodía la gente marcha a comer, por tanto se cierran las compuertas y la presión se dispara. ¿Qué hace el sistema? Pues reduce caudal para adaptar y volver a a estar en la presión de referencia. Y finalmente vuelve a venir gente por la tarde, vuelve a bajar la presión porque se abren las compuertas porque detectan CO2, vuelve a acelerar el sistema hasta llegar otra vez a la presión de referencia, hasta que finalmente empieza a ser de noche y las personas van abandonando el edificio. Por tanto, el sistema reduce los metros cúbicos hora para adaptarlo a la presión de referencia. Quizá algunos se pregunten cómo se obtiene esa presión de referencia. Pues bien, esa presión de referencia es difícil hacerlo a nivel de cálculo. Normalmente se hace con una prueba práctica, que es durante la puesta en marcha del sistema, se fuerza que todos los componentes estén al máximo. Es decir, si yo tengo una sonda de CO2 que me abre una compuerta abierta al máximo. Si tengo un lugar donde hay un detector de presencia activado. Entonces se mueve el caudal máximo, el caudal de diseño para el que se ha dimensionado esa instalación. Y la pérdida de carga, es decir, el valor de presión que se lee en ese momento de máximo caudal, de máximas prestaciones, esa es la presión de referencia que se tendrá que respetar a partir de ese momento. ¿De acuerdo? Pues vamos a avanzar y vamos a ver un caso práctico. En este caso vamos a hablar de otro estancia, que en este caso es una oficina con una ocupación de 45 personas y que está ubicada en Madrid. Bien, lo primero que tenemos que hacer es definir un poco qué usos se le dan a este edificio de oficinas. Y podemos ver aquí que hay una zona que marcamos en azul, que es la aula de formación. Si seguimos avanzando, veremos luego en verde que hay un despacho de dirección. Luego seguimos avanzando y vemos una zona donde hay impresoras. Avanzamos un poco más y vemos no un despacho, disculpad, una sala de juntas donde se realizan reuniones. Y finalmente vemos una zona diáfana marcada en rojo donde hay, digamos, diferentes puestos de trabajo compartidos. Bien, una vez que tenemos definidos los usos que se le van a dar se le va a dar a cada estancia, tenemos que definir qué tipo de sistema de CV queremos hacer. Y en este caso, pues vamos a hacer un sistema multizona. ¿Por qué? Porque vamos a colocar un único ventilador que va a dar servicio a todas las estancias. Por tanto, ya sabemos automáticamente que nuestro sistema de control va a ser del tipo COP, presión constante. Y ahora lo que vamos es a individualizar cada una de esas zonas, es decir, cada una de esa monozona, un poco eh, decidir qué tipo de sensor, qué tipo de parámetro es el que creemos que es más relevante tener en cuenta. Y aquí no hay una normativa de obligado cumplimiento, o al menos yo la desconozco. Aquí se utiliza mucho, me acuerdo cuando ingresé en Soler y Palau, la persona que me formó me dijo que la ventilación era lógica. Entonces, aquí hay que aplicarla bastante a la hora de seleccionar qué tipo de sensores. Por ejemplo, una aula de formación
Es un lugar donde habrá veces que tenga a una persona, habrá veces que tenga a todas y habrá veces que tenga a la mitad. Por tanto, yo aquí creo que el sentido común me lleva a que el parámetro más importante y relevante va a ser el CO2. ¿Por qué? Porque sabemos que la gente en su proceso de respiración genera CO2. Por tanto, haremos un sistema del tipo VAV con un sensor de CO2. En el despacho de dirección, como hemos visto hace un momento en el vídeo, es un lugar donde va a haber nuevamente una, máximo dos personas. No quiero encarecer más mi instalación, voy a hacer un sistema mínimo máximo con presencia. Simple y fácil. En la sala de impresoras, bueno, en este caso podríamos haberlo hecho por presencia, pero bueno, como esto también es un poco formativo, pues colocamos un sensor de VOC. ¿Por qué un sensor de VOC? Bueno, porque al final en una sala de impresoras hay mucho olor que desprenden los componentes plásticos que están en estos tipos de artículos. Por tanto, y también hay tóneres, las tintas. Creemos que el VOC puede ser un elemento bastante fidedigno de saber cuando el ambiente está muy cargado. La sala de reuniones. La sala de reuniones podríamos haberla realizado con CO2 también, pero hay veces que estas salas de reuniones suelen tener bastante componente de mobiliario que está hecho con madera y luego lacado. Y muchas veces estas salas no están reunidas, no, o sea, no están reunidas, no hay nadie en su interior, no hay nadie reunido, por tanto el CO2 sería muy bajo, pero en cambio entrarías en esa sala y quizá notarías un olor un poco desagradable. Así que bueno, por ese motivo, pues yo personalmente propongo un sensor de VOC. Finalmente, la zona diáfana, aquí volvemos a un lugar donde hay movimiento de personas, así que el CO2 me parece el parámetro más realista. Y ahora aquí, en la siguiente diapositiva, pues veríamos un poco cómo quedaría nuestro sistema en 3D. Tendríamos un caudal de alrededor de 2.000 metros cúbicos hora. En este caso, esto es siguiendo un poco la normativa española, que le asigna un caudal específico por persona. Por tanto, como es más de 1.800 metros cúbicos hora, pues bueno, escogeríamos un recuperador de calor, pero esto ya dependería de cada normativa. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Un poco lo que hemos estado definiendo hasta ahora. Ser capaz de modular mi sistema de ventilación a la ocupación que haya en cada momento, teniendo en cuenta pues una jornada laboral de 8 horas. Y un poco tendríamos esta curva que vemos aquí, la comparativa entre ir al 100% y lo que será ir modulando entre un 80% y un 2% aproximadamente. Bien, y ahora vemos este gráfico con estas columnas y probablemente esto sea el mensaje más importante a llevarnos en cuanto a ahorro energético y la demanda controlada de ventilación. Vemos en rojo clarito el consumo en kilovatio hora del sistema de ventilación sin sistema de demanda controlada de ventilación. Y en rojo más oscuro vemos el consumo del sistema de ventilación con demanda controlada de ventilación. ¿Qué diferencia hay entre un sistema con y sin demanda controlada de ventilación? En este caso es la adopción de todos los sensores que he mencionado con su sistema de control o tener un sistema de ventilación que no se controla, es decir, que va al 100%. Esta es la comparativa. Luego en azul vemos las pérdidas en kilovatio hora del aire acondicionado sin demanda controlada de ventilación, es decir, funcionando la ventilación al 100% siempre durante esta jornada laboral que marcamos de 8 a 8. Y en azul un poco más oscuro vemos las pérdidas de aire acondicionado con sistema de demanda controlada de ventilación, es decir, con un caudal que se ajusta a la demanda real en cuanto a calidad de aire de cada momento. Entonces, podemos ver claramente que las diferencias entre, digamos, columnas rojo claro y rojo oscuro existen, ¿vale? Pero clarísimamente donde se produce un ahorro mayor de energía es en la comparativa de las columnas azul claro, azul oscuro. ¿Por qué? Porque ya no es que mi motor sea capaz de consumir menos energía porque muevo menos caudal de aire, sino que digamos, extraer hacia el exterior menos aire,
estoy tirando menos energía que yo he consumido en mi sistema de aire acondicionado para enfriar o para calentar ese aire. Aunque yo tenga un recuperador de calor, este recuperador de calor no es del 100% en su rendimiento, por tanto siempre acabas tirando energía que tú has consumido en otra instalación que tenemos al lado, que es la de aire acondicionado, pero es aire que tú acabas, energía que acabas tirando con el aire, que en este caso está viciado, que lo tienes que renovar, pero que quizá no era necesario, digamos, extraer tanto aire porque no tienes un sistema que es capaz de adaptarse a la demanda real. Y esto seguramente es el mensaje más importante a interiorizar y a tener en cuenta con los sistemas de CV. También comentar que esto es teniendo en cuenta unas condiciones climáticas en Madrid, en este caso en un mes de agosto. ¿De acuerdo? Y ahora finalmente que tendríamos, bueno, pues una curva bueno, de payback. Es decir, yo tengo un año cero, tengo evidentemente una inversión inicial más elevada, marcado con la recta de color verde, y pues una inversión menor, mi sistema en azul, cuando yo no adapto unos componentes de CV. Y luego podemos ver que a los 2 años aproximadamente para esta instalación con este caudal, pues tendríamos ya un retorno de la inversión y de allí en adelante ya sería ahorro energético, por tanto también monetario. Esto es importante tener en cuenta, pues bueno, para hacer esta curva, está teniendo en cuenta pues lo que vale la electricidad aquí en España, un calendario laboral de 300 días año y una jornada laboral de 8 horas. Y este es un poco el caso práctico a compartir con vosotros. Bien, y ahora avanzo y hablo de ventiladores Ecobat. Bien, los ventiladores Ecobat están representados en las tres, digamos, circunferencias verdes que definían un Smart Ventilation System. Está marcado en la de abajo, en la que nosotros llamamos EC Technology. EC Technology hace referencia a la tipología de motor que hay en el interior. Al producto final, al producto que al final se ve en catálogos, lo encontraremos como Ecobat. Tendrá siempre el apellido Ecobat. Bien, vamos a hacer una comparativa entre lo que es un motor del tipo EC Technology y un motor del tipo estándar de mercado, el que llamamos AC, de corriente alterna. Lo primero que compararíamos sería en cuanto a eficiencia el rendimiento. Un motor EC estaríamos hablando de alrededor del 85%, en cambio un motor AC, en el mejor de los casos, alrededor del 55% de rendimiento. Bien, esto al final tampoco nos dice demasiado, al final son números, ¿no? Quizás es bueno ir más a algo más palpable, más demostrable. El siguiente punto, y que es el más importante, es la potencia absorbida durante regulación. Vemos en la comparativa que a máxima velocidad, es decir, el mismo ventilador con motor EC o con motor ACE, moviendo el mismo caudal de aire, la diferencia en máximas prestaciones es de un 10%. Y esto no es un valor demasiado elevado, contando que los motores de ventilación tampoco gastan tantísimo. Lo que sí que cobra muchísimo sentido y es el elemento claramente diferenciador y es el que genera todo el ahorro, es que un ventilador EC comparado a un AC cuando está bajo regulación, la diferencia puede llegar al 75% perfectamente. ¿Y esto a mí qué me indica? Bueno, pues es el motivo por que hemos hablado antes de la DCV. Es que no tiene sentido plantearse un ventilador del tipo Ecobat, es decir, un ventilador que incorpore un motor del tipo EC, si esto no va de la mano con un sistema de demanda controlada de ventilación. ¿Por qué? Porque un sistema de demanda controlada de ventilación lo que me va a demandar constantemente es regulación. Y el ahorro grande que yo voy a obtener con regulación es si yo adapto un ventilador del tipo Ecobat. Además, hay otras, digamos, ventajas. Es un poco también la forma en que regulo. Un motor del tipo EC se regula con una señal analógica, 0,10 voltios normalmente. Es una señal de poca carga, es una señal fácil de diámetro de cableado pequeño. En cambio, yo cuando tengo que regular un motor AC, pues ya tengo que hacerlo con un tria, con un autotransformador, son elementos caros, o con un variador de frecuencia, un VSD, si hablamos de un motor trifásico. Luego también está la ventaja de los ruidos magnéticos de regulación, sobre todo cuando regulo un motor AC con un TRIAC. Esto con un motor EC no existen, estos ruidos.
Y lo último, y es lo que le da razón al ahorro bajo regulación, es que un motor del tipo EC se puede regular entre 0 y 10 voltios, es decir, de 0 a 100%. En cambio, un motor del tipo AC monofásico, siendo muy optimistas, 80 voltios, 230 voltios máximo, ya, por tanto ya no un 100%. Si es trifásico, 20 hercios, 50 hercios y ya está. De ahí es donde hay el gran ahorro, que es decir, un ventilador EC es capaz de bajar a muchas menos revoluciones. Y finalmente, bueno, un motor EC incorpora una serie de protecciones eléctricas que ayudan un poco a que el funcionamiento de ese ventilador sea mejor. Ahora lo vemos. En esta diapositiva, un poco entramos un poco más técnico, pero bueno, para todos los amantes de un poco tener curiosidad en cómo funciona esto y qué es lo que hay detrás de un motor EC, pues bueno, esto es una vista en sección de un motor EC. Es un motor EC fabricado por Soler y Palau. Es un motor del tipo rotor exterior. Y como podéis ver, la gran diferencia que hay entre un EC y AC, si pusiera aquí al lado un AC, es la tapa que veis a la izquierda, donde pone electrónica de control. Aquí es donde se alberga, digamos, toda la electrónica necesaria para controlar unas cosas que os voy a comentar ahora. Aquí es donde aprovechamos y metemos elementos de protección, ya que tenemos que colocar una electrónica, ya ofrecemos más funcionalidades. En la zona de la derecha vemos por un lado el rotor, en este caso el rotor este de color negro es el que gira. Luego vemos un stator que es fijo, él no gira, él es, en este caso es estático. Y vemos los bobinados y finalmente vemos que en el perímetro de este rotor hay una serie de imanes que suelen ser de ferrita o de neodimio, depende del tipo de producto. Bien, ¿qué sucede aquí dentro? Cada una de estas bobinas que vemos en el stator, pues mediante el sistema de control electrónico que vemos a la izquierda, lo que hacemos nosotros, o lo que hace un motor EC en su interior, es ir cambiando la polaridad del campo magnético que generan estas bobinas. Luego tenemos en el rotor una serie de imanes. Estos imanes se colocan en planta y una vez que se han colocado hay un proceso que se llama el proceso de imantación. Estos imanes reciben una polaridad positiva, negativa, uno al lado del otro. Es decir, se imanta uno positivo, el del lado negativo, positivo, negativo. ¿Qué se hace? ¿Qué hace la electrónica para hacer que este ventilador, este motor, gire? Pues lo que hace es ir cambiando la polaridad de estos campos magnéticos de las bobinas del estator eh, tan rápidamente posible como revoluciones queramos. Por tanto, lo que hace es que siempre que tiene delante un imán de una polaridad, busca la misma para generar repulsión y empezar el efecto de giro. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que hay detrás a nivel resumido de un motor del tipo EC. ¿Vale? Unos imanes con una polaridad permanente y unos estatores donde se va jugando con la polaridad del campo magnético para generar la rotación. Así de simple. Y ahora entramos ya en productos Soler y Palau que os podéis encontrar en nuestros catálogos. Yo me encargo de la gama más comercial e industrial, así que voy a hacer un repaso rápido de qué os podéis encontrar y qué apellidos Ecobat podéis encontrar y qué ofrecen cada uno. Primero os encontraréis el producto que tiene solo el apellido Ecobat a secas, ¿vale? Por tanto, es un motor del tipo EC, como acabamos de ver ahora mismo, y que en su caja, digamos, de control remota, en su caja de bornes, encontraréis un circuito como los que podéis ver aquí en pantalla. Puede ser monofásico o puede ser trifásico. Y en el interior de este circuito lo que veréis es unas bornas, unos terminales donde se lleva la alimentación, monofásica o trifásica, depende del caso. Y luego vamos a encontrar un potenciómetro para que de forma manual yo pueda prefijar las revoluciones del ventilador, o lo que encontraré son unos terminales que me permiten entrar una señal analógica a 0,10 voltios procedente de un elemento de control. Y bueno, tenemos una gama bastante extensa. Tenemos tejados más pensados para ámbitos domésticos.
tejados pensados más hacia ámbitos industriales, con descarga horizontal, con descarga vertical, de aluminio, de plástico, etcétera. Hay diferentes versiones, como podéis ver aquí en pantalla. Luego tenemos también soluciones inline, tenemos los famosos TDs, tenemos en versión EcoBat, tenemos el TD Silent también en versión EcoBat y tenemos también rectangulares en versión EcoBat. También disponemos de ventiladores axiales, axiales murales, axiales tubulares y finalmente también disponemos de cajas acústicas de menor o de mayor tamaño, con estructura autoportante o con perfilería de aluminio. Y esto es en lo que hace referencia al apellido Ecobat. Luego podemos encontrar los TD Silent, Ecobat y con un apellido más que es el CAV. Ya hemos hablado antes del CAV. ¿Qué es el CAV? Pues bueno, pues caudal constante. Esto es un sistema bastante optimizado en cuanto, sobre todo, a coste. Normalmente, cuando yo quiero generar un sistema del tipo caudal constante, necesito un sensor de presión, un control y un ventilador. En este caso, el TD Silent Ecobat CAV soluciona el sistema de control con dos sondas de temperatura. ¿Vale? Hay un algoritmo interior que mediante bueno, el cambio óhmico de una resistencia y sabiendo la temperatura de entrada del aire, pues ya hay generado un algoritmo interno, por tanto, con un coste muy contenido, se tiene una solución de ventilador de aporte con una etapa de filtración que es el TD Silent Ecobat CAV. Si tenéis casos donde se requiere aporte con filtro, es una solución muy interesante. Y finalmente tenemos la gama Ecobat Plus. Es la gama un poco diferencial. Es la gama en el que el motor evidentemente es del tipo EC, pero hay una electrónica en la caja de bornes de unas dimensiones mucho mayores, como podéis ver en la imagen, y sobre todo es un sistema pensado para que de fábrica viene tipo plug and play para funcionar a presión constante. Acordaros que la presión constante siempre es necesaria cuando hablamos de sistemas multizonas. Por lo tanto, viene ya definida de fábrica para funcionar en presión constante. ¿Por qué? Porque en la propia electrónica que vemos aquí ya hay una sonda diferencial de presión con sus tomas de lectura en la aspiración del ventilador. Bueno, estos modelos tienen una consola de programación que es la ProSys Ecobat y un timer RTC que es para si queremos hacer una programación horaria. Evidentemente estos sistemas no solo hacen presión constante, sino que mediante la consola ProSys Ecobat puedo también cambiar la configuración, quizá ponerle otra consigna de presión o hacer un caudal también constante. También lo puedo hacer con los Ecobat Plus. Puedo hacer un sistema mínimo máximo, puedo programar el tema horario o puedo hacer un sistema proporcional, en este caso pues por CO2, por ejemplo. Y la oferta que tenemos se concentra en tejados domésticos y tejados industriales, descarga horizontal y vertical y cajas acústicas. Hasta aquí ahora mismo es lo que tenemos en oferta. ¿Qué sucede? Bien, y esto es un poco, os lo adelanto, sobre todo en Europa, la tendencia está en que cada vez todos estos tipos de ventiladores está en auge. No solo porque de alguna forma la normativa RP cada vez lo solicita más, no de forma directa, sino de forma indirecta en los rendimientos que se solicitan para tener una buena clasificación energética. Sino que un poco lo que estamos viendo es que la tendencia a medio plazo va a ser que este tipo de unidades con motores del tipo EC, es decir, producto tipo EcoBat, va a acabar un poco sustituyendo a lo que son al menos en Europa, lo que son las soluciones de ventilador monofásico. La tendencia es que el estándar en cuanto a monofásico ya sea un ventilador que incorpore un motor del tipo EC. Es un poco la tendencia. Por tanto, desde Soler y Parado lo que estamos trabajando es en desarrollar más motores de más potencia e ir agrandando todas estas gamas que os he presentado para llegar a caudales mayores. Y finalmente, ya acabo recta final de esta presentación, hablo de sensores inteligentes de IAQ AirSense. ¿Por qué os hablo de este sensor? Este sensor
para nosotros es la expresión más simple y a nivel de coste más económica de generar un sistema DCV. Y ahora os lo explicaré. Antes comentaros bueno, el nombre Soler y Palau AirSense está registrado y que la forma que tiene este sensor está bajo un modelo industrial comunitario patentado y que disponemos de certificaciones externas, en este caso a nivel de seguridad eléctrica sobre la 60730. Bien, un poco por qué Soler y Palau, llegado un momento, decidió desarrollar sus propios sensores de calidad de aire. Lo primero, y vamos a ver ahora claramente, post coronavirus, que va a haber ya existía, pero se va a disparar una creciente sensibilización social por todo lo que hace referencia a la calidad de aire interior. Esto es una evidencia y esto sabemos que cada vez va a coger más músculo, cada vez mayor mercado, mayor sensibilización. Lo siguiente, al final nosotros somos especialistas en sistemas de ventilación. Sabemos lo que necesita el instalador, sabemos qué cosas le son más útiles. Entonces, al final con los AirSense lo que se generó es un sistema que es un sensor que a la vez tiene inteligencia. Por tanto, nos permite eliminar un componente en la instalación, que en este caso es el control. Pasamos de un sensor pasivo a un control que le da la inteligencia, a un sensor que lee y da inteligencia al ventilador directamente. Por tanto, ahorramos en componentes y simplificamos la instalación de cables para el instalador. Así que por eso comentamos el all-in-one, conexión directa, simplificación de instalación, mejora en precio. El siguiente objetivo que buscamos, pues diferenciación y valor añadido. Y de alguna forma sí que podemos decir que en su momento cuando se lanzó, Soler Palau fue el primero en que un especialista que se dedica a generar sistemas de ventilación, pues él lanza una sonda inteligente Yaku diseñada por nosotros mismos. El diseño es de Soler y Palau, pero no solo el exterior, sino un poco el algoritmo de cálculo, de funcionamiento y demás es desarrollado por Soler y Palau. Y lo último, antes os he hablado de la ERP. La ERP, las nuevas regulaciones que están llegando, que empezamos a tener, digamos, borradores previos, hacen muchísimo hincapié en tener sistemas que sean capaces, dicho de otra forma, se prohíben sistemas que no sean capaces de modular su caudal de forma automática. Por tanto, cualquier sistema que sea capaz de generar una modulación automática son sistemas que son claramente de un futuro y no lejano, un futuro próximo. Y os explico un poco el producto y con esto finalizamos. Eh, Tenemos tres versiones diferentes, cada una tiene su código. Una es el AirSense CO2 con un sensor de CO2, otra es el AirSense BOC con un sensor de COV o de Box y el AirSense humedad relativa, el RH. Cada uno aquí veis en su imagen un poco para qué tipo de estancia se recomienda. Eh, Todos ellos exteriormente son iguales, lo único que les diferencia es el tampografiado con el modelo. Todos tienen un difusor que es tipo LED. Un poco lo que se intenta replicar es, bueno, que se tenga una luz un poco repartida, que no se vean los puntos LEDs, para que a nivel estético se ha cuidado bastante, que a nivel estético sea atractivo. Y tenemos, bueno, pues un color tipo semáforo, que al final es un lenguaje universal que todo el mundo entiende, que es calidad de aire buena, calidad de aire media, calidad de aire baja. Características técnicas, bueno, la alimentación es universal, por tanto vale para todo el mundo, da igual la tensión de alimentación que tengáis. Si es monofásica, estamos dentro. Lo siguiente, salida relé conmutado hasta 3 amperios, es decir, no nos escoramos solamente a soluciones EcoBat, que es donde creo que tiene más sentido. También tenemos en cuenta que este control por defecto, sin necesidad de adquirir nada más, pueda apagar un ventilador de hasta 3 amperios de consumo. Pueda apagar o pueda bascular entre una velocidad mínima y máxima. Luego tiene una salida analógica a 0,10 voltios. Evidentemente la estrella es lo más adecuado, es donde tendremos un sistema V a V de forma automático, que si lo ligamos con un motor EC, con un ventilador EcoBat que tiene una señal de entrada, la posibilidad de recibir una señal de entrada a 0,10 voltios,
pues tendremos un sistema DCV económico. Y finalmente, por defecto, pues comunicación Modbus RTU. ¿Por qué? Porque, bueno, al final es importante tener un dispositivo que sea capaz de comunicar a una red, en este caso de Modbus, y de ahí a donde se decida. Modo de funcionamiento 1, el que os he comentado, un relé. Yo marco con un potenciómetro interior que tiene este dispositivo, y cuando yo paso de esa consigna, tanto de humedad o de ppm, depende del modelo que yo tenga, yo basculo entre on-off o velocidad máxima, velocidad lenta. Modo de funcionamiento 2, salida analógica 0,10 voltios. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo lo que veis aquí graficado en este ángulo con la alfa, con la letra alfa, es la posición que yo puedo darle de regulación con el potenciómetro interior que tiene el AirSense. Esta es la inteligencia que tiene al final el dispositivo. La consigna mínima es fija, es 450 ppm o 45% de humedad relativa, pero yo puedo modular la velocidad máxima entre 800 ppm si quiero un aire muy limpio, es decir, condiciones muy restrictivas, o 2000 ppm. Es decir, el 100% de mi ventilador tiene un abanico entre 800 ppm y 2000 ppm, o 60% de humedad relativa y 100% de humedad relativa. Tengo un modo de funcionamiento 3, que es salida analógica, disculpad por la falta, que aquí se me ha ido un acento en la A, una salida analógica 2,10 voltios. ¿Para cuándo es esto? Bueno, hay sistemas donde aunque yo tenga una calidad de aire muy buena, quiero mantener una velocidad mínima de ventilación de 2 voltios, es decir, de un 20% de performance, para siempre tener un mínimo de ventilación. Es otro modo que también está disponible. Y finalmente, un modo de trabajo 4, que es que yo coloco este AirSense en modo slave. Es decir, pasa a tener todo el control, pasa a ser vía Modbus. Es decir, a nivel remoto, mediante un Building Management System, yo puedo controlar, no solo visualizar, sino controlar el estado de estos sensores. ¿Por qué tenemos este modo de trabajo? Bueno, quizá el AirSense en algún tipo de instalación interese pues que esté centralizado pues con otras instalaciones como la iluminación, el clima, incendios, alarmas, accesos, etcétera, y que en la lectura de esa concentración pues sea un parámetro más que esté dentro de ese BMS. Y finalmente, ya para acabar, comentaros que existe como recursos una landing, es decir, un espacio web dedicado únicamente a este sensor. Os dejo aquí el link, también estará en el PDF que recibiréis, y allí pues bueno, está el manual de instrucciones, está una serie de tablas de recomendaciones de dónde colocar un AirSense CO2, dónde colocar uno de VOC, etcétera, junto con información de catálogos y demás. Y con esto, pues yo acabo lo que es la exposición, y a partir de aquí, pues se abren preguntas, dudas, lo que queráis que compartir. Os dejamos un tiempo para, si a alguien le da un poco de vergüenza, que tenga tiempo de escribir. Vale, tenemos ya varias preguntas y voy a pasar a irlas contestando, ¿de acuerdo? La primera es explicar qué es una boca bicaudal. Bien, una boca bicaudal la hemos visto en el vídeo, cuando hablábamos en el vídeo en 3 dimensiones, que había pues, una persona que entraba en el despacho y había una compuerta que se acababa abriendo. Una boca bicaudal normalmente lo que tiene en su interior es un termoactuador. Es decir, es un pistón que cuando se calienta más se dilata y se alarga, y cuando se enfría se contrae. Estas compuertas normalmente están relacionadas con un sensor de presencia. Un sensor de presencia que lo que hace es que la alimentación monofásica pasa por el sensor, y cuando detecta presencia el relé bascula. Por tanto, la tensión llega a la compuerta bicaudal
y empieza a calentar ese termoactuador y esa compuerta se abre. Suelen ser compuertas que son entre mínimo y máximo y suelen tener caudales bajos. Normalmente estamos hablando 15 metros cúbicos hora, 45 metros cúbicos hora cuando está abierta. Es decir, 15 cerrada, bueno, en posición de mínimo, 45 en posición de máximo. Siguiente pregunta. Eh, 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 eh. Vale, comentan que en Colombia se utilizan equipos EC del tipo JetFan. De acuerdo a tu charla, este tipo de equipos parecen ser no ideales para esta aplicación. ¿Podrás darnos tu opinión? Vale. A ver, sí, a ver, estoy al corriente de que existen aplicaciones donde el JetFan, para el que no lo sepa, JetFan son unos tipos de ventiladores que lo que hacen es que mediante presión sobre el aire generan, vehiculan, normalmente están relacionados con control de humo en caso de incendios, aunque hay veces que se aplican en zonas quizá de túneles donde quizá el objetivo es más que no se generen acumulación de sustancias y no tanto control de humo. A ver, yo creo que para lo que son aplicaciones de emergencia de 400 grados, 2 horas y demás, yo esto lo veo, no lo recomiendo. Se están investigando cosas, pero aún todo está bastante preliminar. Sí que es cierto que hay alguna aplicación y diría que incluso sobre el Palau disponemos de producto que son JetFans pequeñitos pero pensados para túneles donde no hay realmente un requerimiento concreto de seguridad en caso de incendio, sino lo que se busca es un elemento que empuje aire en una zona donde normalmente no corre, no hay corrientes para controlar un poco la acumulación de gases en ese caso. A ver, si está funcionando de forma permanente y va siempre a máximas prestaciones, mucho sentido no tiene, porque no va a haber mucho ahorro. Otra cosa es que tenga relacionado algún elemento de control que lo vaya basculando entre, yo qué sé, entre un 20% y un 100% de su performance. Ahí sí que tendrías algo de ahorro energético. Pero bueno, desde luego no es la operación, no sería, digamos, la solución estrella o donde podríamos sacarle más partido. La siguiente dice, ¿cómo se hace la instalación del AirSense con los equipos de ventilación? Bien, actualmente lo que tenemos, el AirSense emite tanto si es en modo relé como si es en 0,10 voltios, al equipo se le llega con cable, se cablea. ¿Vale? Hasta ahora esto es lo que tenemos en catálogo disponible para adquirir y demás. Se está trabajando para lanzar en los próximos meses una unidad que digamos, se mete un elemento más. Es decir, el AirSense se sigue alimentando en alimentación monofásica igualmente, pero se coloca un receptor por radiofrecuencia que se coloca al ladito del equipo de ventilación. Por tanto, lo que se evita es colocar cables entre lo que es el AirSense y el equipo. De esta forma, tener tiradas de cable más, o sea, no tener tiradas de cable directamente y sobre todo pensando en a veces instalaciones cuando se instala este equipo, este sensor, y no se está en una fase de construcción, sino que el edificio ya está hecho y es una instalación posterior para facilitarlo. Pero ahora mismo es todo cableado, cableado físico y se está trabajando para poderlo hacer por radiofrecuencia. La siguiente dice, ¿cómo se hacen? Esto ya lo he comentado, disculpar. ¿Se necesitaría un sensor por ventilador o un sensor AirSense CO2 puede controlar varios ventiladores? Bien, aquí pasa lo siguiente, un sensor AirSense puede dar perfectamente cabida a dos ventiladores, ¿vale? Tanto si es señal 0,10 voltios, máximo más de 2 ya tendríamos problemas, y tema en relé, pues bueno, hasta 3 amperios, pues lo que dé. ¿Qué sucede? Es un poco plantearse por qué tenemos dos ventiladores cuando realmente estamos tomando lectura de una única estancia. Quizás eso es lo que yo me plantearía. Si tengo dos ventiladores, no sé, quizás me podrías un poco preguntar cuál es el caso en concreto, porque lo normal sería es que si yo tengo una única estancia, por tanto tomo lectura del CO2 de esa única estancia, es que normalmente tenga un único ventilador para dar servicio a esa estancia. Eso sería lo normal. Vale, nos preguntan si tenemos AirSense que hagan comunicación BACnet. No.
Hoy en día, hasta el día de hoy, lo que hemos desarrollado es únicamente nos hemos mojado con comunicación Modbus. Tema BACnet, bueno, lo tenemos en estudio. De momento, lo que estamos tratando es de buscar pasarelas de traducción. Pero ahora mismo lo que tenemos desarrollado es Modbus y lo que vamos a lanzar a corto va a seguir con Modbus RTU. Eh, Aquí nos preguntan cómo es la programación del controlador, es decir, si tiene algún tipo de software. Entiendo que se hace referencia a lo que es al control en un sistema de DCV. Esto depende ya de cada producto en concreto. Hay veces que el control, quizá el sistema de DCV que tienes es un ventilador monofásico, un control y un sensor pasivo. Si es ese caso, tenemos algún tipo de control que ya tiene su propio display frontal y lo que haces es que entras los parámetros de forma manual. Hay veces que lo que tienes en tu sistema de CV es como lo que hemos visto en el ejemplo. Tenemos un gran recuperador en cubierta. Esos recuperadores ya tienen su propio control integrado. Normalmente esos tipos de productos tienen una consola touch panel o de este estilo donde se realiza esa programación. Algunos de ellos incluso la programación se puede hacer tipo con un software, con un ordenador, pero siempre miramos de ofrecer la solución de pie en obra, es decir, mediante una consola o mediante el propio control que tenga teclas, porque así sí o sí nos aseguramos que esa programación se puede hacer. Cuanto más avanzado es el producto, más opciones hay de poder realizar programaciones en remoto o mediante ordenador. Vale, la siguiente dice, la vida útil de los ventiladores es igual al normal teniendo en cuenta que tiene mayor electrónica y disponibilidad de repuestos. Bien, esta pregunta es interesante. Normalmente lo que se considera es que un ventilador que lleva un motor del tipo EC suele ser un ventilador que dura más horas de vida. Al final, tampoco nos engañemos, las horas de vida a nivel mecánico los da un rodamiento. Un rodamiento suelen ser parecidos, aunque sí que es cierto que los de los motores EC son reforzados. Normalmente la vida útil de un motor EC es mayor. ¿Por qué se dice que es mayor? En cuanto a nivel mecánico, porque está sometido a máxima solicitación durante menos tiempo. ¿Por qué? Porque suelen ser productos que están bajo regulación, ¿vale? Esto por un lado. Sí que es cierto que hay componentes electrónicos que suelen ser sensibles a tener fallos. Aquí ya es un tema de calidad. Lo normal, si sale algún problema electrónico, son problemas electrónicos precoces, pero suelen ser problemas electrónicos que se detectan en líneas de montaje y en pruebas que se hacen a posteriori de funcionamiento. A nivel electrónico, lo delicado es la temperatura interior, pero bueno, al final todo está mayorado. En principio, lo que es la vida útil de un motor tipo EC es mayor a la de un AC. En cuanto a disponibilidad de repuestos, bien, cuando tienes un problema en un motor EC, el repuesto es todo el motor. Aquí no hay opción de entrar dentro, cambiar la electrónica de dentro. Es demasiado complejo y delicado. Cuando un motor EC tiene un problema, se tiene que cambiar entero. Un poco en un AC es lo mismo. Al final un AC se estropea el motor se cambia. En cuanto a repuestos, no hay problema. Lo que sí que existe en la actualidad es que, evidentemente, la tecnología está aumentando y avanzando muy rápidamente. Y lo que sí que está viendo es muchos sectores industriales que están reclamando de componentes electrónicos. Pero bueno, esto es un tema global, no es un tema específico. Vale. La combinación de motor AC con tecnología DCV también es factible. ¿Cuál es mi ganancia si utilizo motor EC? Esta pregunta es muy buena. De hecho, yo en el ejemplo que os he hecho, en el donde he sacado un payback de 2 años, no he querido hacer trampas y he hecho una comparativa, es decir, cuando he adquirido una solución DCV, no me he pasado a un motor EC, ¿vale? Hubiera tenido mejores números. La diferencia está en la capacidad de regulación que te va a dar el motor EC comparado a la C. Es decir, una C vas a poder bajar el caudal hasta un punto determinado. Ese punto determinado son 20 hercios o 80 voltios o 100 voltios.
de ahí hacia abajo no vas a poder bajar. Es decir, aunque tu sistema, tu sonda te diga, oye, no tengo ya buena calidad, baja, 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 el sistema no va a bajar. Es decir, vas a seguir moviendo caudal de aire, por lo tanto vas a seguir, digamos, gastando energía. Un EC te va a llegar hasta, bueno, hasta 1 voltio de regulación, es decir, hasta nada, 0-100% de regulación. Entonces, la diferencia, la ganancia está en la capacidad de regulación, por tanto baja más, por tanto el sistema como conjunto consume menos y luego que el motor, como baja a menos revoluciones, también consume menos. La ganancia se concentra en esto. Vale, se pueden usar los sensores en entornos industriales. Si la referencia es al AirSense, a nivel genérico no. Al final el AirSense es un dispositivo pensado principalmente en comercial y doméstico. El IP que tiene es un IP30. El rango de funcionamiento es 0 grados, 40 grados. Esa es su horquilla. Claro, puede ser un entorno industrial, pero que estemos hablando de unas oficinas dentro de un entorno industrial. Sí, si es un entorno industrial limpio, probablemente sí. Pero bueno, el IP30 indica que la protección está claramente únicamente hacia humedades. De lo demás, cero protección. Al final hay una serie de rejillas que son necesarias que estén para que al final se pueda disipar todo el calor que genera la PCB que hay en su interior. Vale, hay una pregunta que dice, ¿qué variables pueden existir en el cálculo de caudal y presión para este tipo de sistemas? ¿Algún factor de seguridad? Bueno, entiendo que hace referencia a que si cuando yo dimensiono un sistema de ventilación, si de alguna forma se tiene que mayorar hacia el alza, en este caso entiendo, el caudal o la presión. Bueno, esto es más un tema de diseño. A ver, al final, yo creo que en caudal no. Yo creo que al final en caudal, yo creo que ya se sobredimensiona cuando se sacan aforos que normalmente suelen ser bastante restrictivos, es decir, que te acaban saliendo más personas de las que normalmente van a ver ahí dentro. Yo creo que en caudal no haría falta. En presión sí que es cierto que cuando se empiezan a hacer cálculos de pérdidas de carga en el conducto, al final son cálculos teóricos. El conducto no está instalado, los codos que se colocan pues se sobreentienden cómo van a ser. Ahí sí que hay un factor de incertidumbre. Yo al menos jugaría con un 20%. Pero bueno, esto es algo que hacemos un poco a nivel interno, departamentos que se encargan un poco de dimensionar instalaciones. Yo creo que por ahí, en cuanto a presión, sí que lo tendría en cuenta. Y bueno, la última pregunta que tengo por aquí. Vale, dice, ¿estos equipos Ecobat tienen una presión máxima de trabajo cuando se calculan? ¿O cómo se hace para seleccionar el equipo? ¿Con base a qué parámetros? Bien, al final un ventilador tipo Ecobat o un ventilador del tipo AC realmente los dos tienen una curva característica típica de un ventilador en el que en el eje Y tenemos presión y en el eje X tenemos caudal. Normalmente un ventilador del tipo AC tenemos una curva de prestaciones a máximas, monofásico o trifásico, y según qué modelos tenemos algunas curvas de regulación donde se indica por dónde pasaría mi curva del ventilador bajo subtensión en este caso o bajo control por hercios. Un ventilador EcoBat, lo que se verán por defecto, lo que hacemos nosotros es curva a 10 voltios, curva a 8 voltios, curva a 6 voltios, curva a 4 voltios, pero por poner cuatro curvas, hay infinitas. Realmente la selección del producto se hace igual para un EcoBat que para un AC, es decir, yo tengo una instalación de ventilación que yo tengo un caudal y una pérdida de carga y yo acabo seleccionando un ventilador que puede ser EcoBat o AC que me dé ese punto de trabajo. Ya está. Todo lo demás que haga de regulación siempre va a ser de ahí hacia abajo. Por tanto, simplemente eso sí, garantizar que yo mi selección la hago sobre máximos, es decir, máximas prestaciones, máxima solicitud, que en ese caso tiene que ser la misma si es Ecobat o si es AC.
Vale. Bueno, pues con esto damos por concluido este webinar. Otra vez daros las gracias por vuestra asistencia, por vuestras preguntas. Cualquier duda que tengáis, pues tenéis a nuestros compañeros en Colombia dispuestos a contestaros o a cada una de las filiales si os conectáis desde otros países. Y antes no quería acabar bueno, pues enviar un mensaje de ánimo por la situación que vivimos. Sé que muchos de vosotros estaréis confinados en vuestras casas, como lo estoy yo también, como lo está prácticamente todo el mundo. Y nada, desear que vosotros estéis bien, que vuestros familiares también lo estén. Y sobre todo, y un poco mensaje a nivel de Soler y Palau para cada uno de vosotros, es que con el deseo de que de esta situación pues salgamos reforzados a nivel personal y a nivel colectivo. Muchas gracias por todo. Hasta otra.